tenemos que tocar en primer lugar lo que es el impuesto general a las ventas. Como el día de hoy es una clase demostrativa en donde vamos a tener una hora y donde sí les voy a pedir, por recomendación de mis amigos de formación y capacitación empresarial, que las preguntas en esta oportunidad las dejemos para el final. No usualmente yo voy respondiéndolas durante la exposición, pero tuvimos por ahí una no mala, sino grata experiencia hace unos meses, cuando estábamos haciendo una clase demostrativa de código tributario, donde no se hizo exposición, sino básicamente una, fueron respuestas a preguntas que se me hacían. Entonces, en esta oportunidad, sí les voy a pedir, por favor, me permitan hacer la exposición y ya en los minutos finales vamos a hacer básicamente las respuestas a las inquietudes que tengan ustedes. ¿Cómo estás, Beatriz? Muy buenos días. Entonces, veamos. El impuesto general a las ventas, cuyo nombre debe ser un precedente bastante curioso, porque no he visto en otras legislaciones que se le conozca como tal. Usualmente el IGB es el IVA, ¿no? El impuesto al valor agregado o la imposición al consumo. Considerando que nuestro sistema tributario tiene como particularidad, ¿no? Nuestro sistema tributario tiene como particularidad, ¿qué cosa? Que el fenómeno tributario recae en tres situaciones: en el consumo, en la riqueza y el patrimonio. En este caso, cuando nosotros hablamos del impuesto general a las ventas, este no recae en las ganancias ni recae en el patrimonio, sino básicamente en el consumo, por el cual las partes que forman, ¿no? Las partes que forman esta cadena de producción, distribución y servicios son responsables de entregarle a la SUNAT el IGB que han cobrado en una venta que han realizado. Pero ese IGB que han cobrado en una venta que han realizado, se lo han cobrado al comprador. Por tanto, el IGB no resulta ser, si es que fuera elevada, no resulta ser a cargo de quien está vendiendo. Y es una de las primeras situaciones o circunstancias que deberíamos entender. La mayoría, la mayoría de empresarios que no hacen un planeamiento ni estratégico ni tributario entienden, ¿no? O mal entienden que le están cobrando un IGB excesivo. Muchas veces hemos escuchado que dice, pero la SUNAT me cobra mucho IGB. En realidad, la SUNAT lo que te está diciendo es, entrégame el IGB que le has cobrado al comprador, ¿no? A tu comprador en el momento de la transacción o la prestación de servicios, ¿no? Por ejemplo, si Janet le vendiera a Américo, Janet le va a vender un producto y en ese producto, obviamente se encuentra grabado IGB, en ese producto se va a cobrar un IGB, que es el 18% de manera particular, ¿no? De manera general, por así decirlo. Y ese 18% no corre a cargo de Janet que está vendiendo. Ese 18% corre a cargo de Américo que está comprando ese bien. Entonces, en el precio que le ponen, también le están colocando el IGB. Ahora, por ahí alguien puede decir, profesor, pero Janet para comprar ese bien le ha comprado a Carlos, ¿no? Y Carlos le ha cobrado un IGB. Correcto. Es totalmente cierto. Entonces, por ahí me podrían decir, pero entonces quiere decir que sí se le está cobrando a él. No. La verdad, no. ¿Por qué? Porque una de las características del impuesto general a las ventas es que permite la deducción, ¿no? Es plurifásico, es no acumulativo, y al ser plurifásico, no acumulativo, permite que se deduzca el IGB que se pagó cuando yo fui comprador, ¿no? Del IGB que estoy cobrando ahora que soy vendedor.
Eso materializado en la forma de cómo se determina el impuesto es el famoso débito fiscal, que es el IGB de las ventas, menos el crédito fiscal, que es el IGB de las compras, igual al IGB que se tiene que pagar. Esa es la fórmula. Entonces, cuando nosotros hablamos de IGB, lo primero que tenemos que entender, ¿no? Lo primero que nosotros debemos tener presente es que en realidad el IGB corre a cargo del consumidor final. El consumidor final, que es una persona que no va a poder practicar esa deducción de débito fiscal menos crédito fiscal porque él no tiene responsabilidad ante la administración tributaria. El consumidor final paga un precio y en ese precio ya se le cobró el IGB, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy a una tienda de artefactos y me compro un televisor, en el televisor, en ese precio que me ponen como super oferta, 3.000 soles, un televisor de 60 pulgadas, etc., en ese precio ya se encuentra inmerso el IGB, sea con factura o sea con boleta, ¿no? Por tanto, yo ya pagué un IGB. Ahora, si yo soy consumidor final, por obvias razones, me van a entregar únicamente una boleta. De acuerdo al reglamento de comprobantes de pago, al consumidor final se le otorga una boleta. ¿Por qué no una factura? ¿Por qué no entregar una factura al consumidor final? Por una situación sencilla. La factura es un comprobante que formalmente permite la deducción del débito menos crédito fiscal. Un consumidor final no va a hacer esa operación, por tanto, a él se le entrega una boleta. Y lo que sí debemos tomar en consideración y quitarnos como una mala praxis es que las boletas también tienen IGB. La única diferencia entre una boleta y una factura, no, bueno, una de las diferencias entre una boleta y una factura es que en la factura se encuentra discriminada o disgregado el IGB, ¿no? El IGB a pagar. En cambio, en la boleta no se encuentra disgregado ni discriminado, pero sí existe ese IGB. Por eso que esas preguntas que suelen hacerte, o esa información en algunos casos que suelen hacerte de con factura te cobro tanto, con boleta te cobro tanto, eso es un tratamiento totalmente errado para el impuesto general a las ventas, ¿no? El impuesto general a las ventas, que si nosotros queremos ver su base regulatoria, empieza en el artículo 1 y 2 de la ley del IGB, y cuando hablamos del crédito fiscal, podemos revisar el artículo 18, el artículo 19 de la ley del IGB, la ley 29.215, que es la famosa ley de flexibilización del IGB. Asimismo, ¿no? Asimismo, tendríamos que revisar, ¿no? Tendríamos que revisar lo que significa, ¿no? Lo que significa la aplicación de las detracciones en el crédito, perdón, en el IGB. ¿Por qué? Porque el decreto legislativo 940 ha manifestado que si uno incumple con no depositar las detracciones dentro de los plazos establecidos, una de las consecuencias es la no aplicación del crédito fiscal. ¿Ok? Una de las consecuencias de no depositar detracciones es no puedes aplicar el crédito fiscal conforme te corresponda aplicar o conforme uno crea que corresponda aplicar. Hay un debate sobre ello y ese debate tiene que ver con una situación muy jurídica. ¿Por qué? Porque se cuestiona de acuerdo, ¿no? De acuerdo a lo que nos dice la ciencia jurídica, de acuerdo a lo que nos dice el derecho, para que una norma sea modificada, tiene que modificarse de manera taxativa, a través de una norma mínimamente del mismo rango. O sea, en este caso, a través de una ley, a través de un decreto legislativo. Entonces, cuando nosotros analizamos
la posición del crédito fiscal, el artículo 18 nos da dos situaciones particulares y dos situaciones esenciales para la aplicación del crédito fiscal. El artículo 18 de la ley del IGB. Uno, que sea considerado como gasto o costo para efectos del impuesto a la renta. Es decir, te trasladas al artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Para que se cumpla con el principio de causalidad. Y en segundo lugar, te dice que esa compra que has realizado tiene que ser para una operación grabada, ¿ok? Tiene que ser para una operación grabada. Si no es operación grabada, entonces la compra, o sea, si tu compra no es para una operación de venta grabada, no puedes utilizarla como crédito fiscal. Asimismo, el artículo 2 de la ley 29.215 nos dice que la anotación en el registro en el registro de compras de los respectivos comprobantes de compra pueden hacerse durante los 12 meses siguientes de su emisión. Y la anotación o declaración del IGB de las compras, que es el crédito fiscal, lo puedo hacer durante los 12 meses siguientes. Eso es lo que ha hecho que en muchos casos, creo que con un poquito de error, se ha malentendido el hecho que el crédito fiscal, ¿no? Se ha malentendido el hecho que el crédito fiscal se puede declarar durante los 12 meses siguientes. Y no es exactamente así. Lo que se puede hacer de acuerdo a la 29.215 es anotar en el registro durante los 12 meses siguientes y empezar a utilizar, es decir, mínimamente declararlo, así no tengas una aplicación contra impuesto durante el periodo en el que has hecho la anotación en el registro. No menciona nada sobre el decreto legislativo 940. Entonces, en un procedimiento, ¿no? En un procedimiento de fiscalización, SUNAT acotó un IGB porque no se había considerado el crédito fiscal en un periodo en donde no se había realizado el pago de las detracciones. Esto ha sido impugnado y posteriormente de su impugnación sucedió lo siguiente. Esto ha llegado hasta la Corte Suprema y en una casación, ¿no? La Corte Suprema mantiene una posición distinta a la de la administración tributaria. Y esta posición o esta casación lo que ha hecho es básicamente mencionar, oye, acá aparentemente existe una modificación tácita a la ley del IGB. Sin embargo, ¿esta modificación tácita es aplicable o no es aplicable al crédito fiscal? Entonces, estos aspectos, ¿no? Es lo que nos han hecho que nosotros hagamos como un recordaris, ¿no? Como un recordaris de lo que realmente significa el crédito fiscal y la manera de cómo se va aplicando. No, muchas veces cuando tengo el gusto de poder dirigirme en alguna exposición o en alguna clase de repente o en algún taller, siempre manifiesto que la tributación no significa liquidar impuestos. La tributación es mucho más que una simple liquidación de impuestos. La tributación tiene que ver con aspectos desde generales, desde fundamentos del mismo impuesto y el estudio de sus características para pasar por la base normativa a aplicarlas en la casuística, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Bueno, chicos, como ya les había mencionado, no voy a responderles las preguntas hasta el final, por favor, ¿sí? Hasta el final recién. La pantalla está estática, sí, porque estoy hablando, todavía no he pasado ninguna diapositiva, por eso que está estática. Ahora bien, por ahí alguien me dice un ejemplo, y sí, vamos a tocar un ejemplo de IGB, ¿ya? Fíjense, se lo voy a ir comentando y por ahí voy a esperar que ustedes me den alguna respuesta de repente. Una persona, ¿no? Una persona natural recibe una herencia. Este es un caso real, ¿ok? Un caso totalmente real. Es más, me ocurrió a mí como asesor, me tocó resolver esta interrogante.
Entonces esta persona recibe una herencia y quiere comprar un terreno. ¿Okay? Pero como tenía algunos problemas de índole familiar, parecía que se estaba divorciando, se iba a divorciar, le dice a un hermano que tenía una empresa, una clínica, le dice, ¿sabes qué? Mira, tengo este problema y para no generarme problemas con el tema de la liquidación de la sociedad de gananciales el día que me divorcie, compra tú ese terreno, compra tú ese inmueble a través de, o el terreno inmueble, a través de tu clínica y luego ya arreglamos. Bueno, como eran hermanos, son hermanos, no te preocupes, le dice, yo te ayudo. Y así fue. Se compró, se lo compraron a una persona natural y al cabo de unos 4 años más o menos, el verdadero dueño, es decir, la persona natural, le dice al hermano dueño de la clínica, oye, ¿sabes qué? Mira, por ese bien que yo he comprado, que lo he comprado en 700.000 soles, ahora me están ofreciendo 2.200.000 soles aproximadamente. Quiero venderlo. Y el hermano le dice, ok, no te preocupes, voy a hablar con mi contador, se va a comunicar contigo y él te va a hacer la liquidación de los impuestos que tengas que pagar. Entonces el contador se comunica con él y le dice, mire señor, después de haber hecho la liquidación, etc., hemos acordado con su hermano que usted va a pagar el 10%, ¿no? Usted va a pagar el 10% que corresponde al impuesto a la red. Pero tiene que asumir el 18% que le corresponde al IGB. No se lo estaban vendiendo también a una persona natural. Este señor, mediante su otro hermano, que es un amigo mío, me contactan y me dicen, doctor, me parece muy elevado lo que tengo que pagar. Yo quisiera saber si existe alguna forma de pagar menos impuestos. Eso es lo que me dicen. Yo quisiera saber si hay alguna forma de pagar menos impuestos. En primer lugar, amigos, no existe forma de pagar menos impuestos. Uno paga los impuestos que la norma le dice. Que en muchos casos, por desconocimiento o mala praxis de sus asesores, hacen que paguen más impuestos de lo que deben y cuando llega alguien que les hace pagar lo que realmente le corresponde, piensan que le están haciendo pagar menos impuestos y eso no es cierto. La única forma de pagar menos impuestos es una forma prohibida, que es la compra de factura, ¿no? Que dicho sea de paso, en cada oportunidad más se está viendo situaciones en la cual se está denunciando y se está haciendo efectiva la pena de cárcel por el delito de defraudación tributaria. Así que tengan mucho cuidado. Yo observo a menudo que están ofreciendo, ¿no? O ofrecen facturas bancarizadas con detracción y todo. Eso es un delito y los delitos no los podemos cometer porque ya salimos del ámbito administrativo, ¿no? Del ámbito administrativo o del IGB. Bien, entonces, era lo primero que le dije. Y en segundo lugar, le di una respuesta sobre el IGB. Le dije, bueno, el impuesto a la renta ya es un acuerdo entre ustedes, han decidido asumirlo. Digo, ¿tu problema cuál es? Mi problema es el IGB. 18% es mucho. ¿Hay alguna manera de que yo le pueda plantear a mi hermano que tenga, que pague menos IGB? A ver, yo le voy a dar mi respuesta y ustedes van a intentar buscar el por qué. Mi respuesta rápidamente fue, señor, usted no tiene que pagar IGB. Usted no tiene que pagar IGB. Y dice, pero ¿cómo que no tengo que pagar IGB? No, en realidad usted no tiene por qué pagar el IGB. ¿Por qué creen ustedes que no se paga el IGB? Mientras lo piensan, continúo con la historia. Cuando yo le dije eso rápidamente, el contador cogió el teléfono y me dijo, ni siquiera me saludó. Oiga, señor abogado, si usted le está dando consejos que no corresponden, le voy a sugerir
No, así me dijo, le voy a sugerir que vaya a leer su ley del IGB para que no dé malos asesoramientos. Un poco que me chocó normalmente, si por acá hay personas que me tienen en las redes sociales, saben que soy bastante tolerante en los puntos de vista distintos que puedan tener a mi persona, pero esto sí como que fue un poco chocante porque decía, oye, ¿qué pasó acá? No, ni siquiera me dieron la oportunidad de explicar. Entonces le dije, mira, en esos momentos estoy ocupado, llámame en la tarde. Llámame en la tarde y conversamos bien. Lo único que sí te voy a pedir, así como me has mandado leer, yo sí te voy a pedir también que leas el artículo 1 de la ley del IGB, ¿ya? Y ahí estaba la respuesta. Dice, el IGB lo paga el consumidor final. Ya, es un tema estructural, primera venta, ya, pero si fuera primera venta, al contrario, ¿no? La primera venta más bien se somete al pago de impuesto general. Ajá, por ser terreno solamente, igual tendría, ya sé por dónde va Sidelsa, tu respuesta de por ser terreno solamente tiene que ver con que en la determinación del IGB el valor del terreno equivale al 50% deducible que nos dice la forma de determinación del IGB. Ojo que yo no había dicho terreno solamente, había dicho inmueble, ¿no? Eh, Rentas de segunda categoría se paga el 5% de su ganancia obtenida, pero la primera no se paga nada. No, fíjate, esto sería renta de tercera categoría porque le está vendiendo le está vendiendo una persona jurídica. Y no es que la primera venta tampoco se paga. En la renta de segunda categoría, la única forma de no pagar el impuesto a la renta, no al IGB, por una persona natural es cuando sea una casa habitación. Si es distinta casa habitación, paga desde la primera venta. Personas sin negocio por ser ventas solo de terreno, la venta de terreno sin construir no se encuentra dentro del campo de la aplicación del... Ojo que yo no había dicho terreno, en un momento sí recuerdo que dije terreno y luego dije inmueble, ¿no? Segunda venta, por ser inmueble, el IGB graba la venta de bienes muebles. Ajá. Jorge se va acercando a la respuesta. Jorge se va acercando a la respuesta y aplicar también la UIT sobre el precio de adquisición. Ya. Muy bien. Ahora le doy mi respuesta. Mi respuesta es muy sencilla y por eso decía Jorge se acerca a la respuesta. En la ley del IGB, el artículo 1, me dice que graba, que el IGB graba la venta de bienes muebles, pero también te dice que graba la primera venta de un bien inmueble como este, realizado por el constructor. Entonces, acá en este caso, lo que está cambiando es que quien está vendiendo es una clínica. Por tanto, su actividad no está calificada dentro del ámbito del sector inmobiliario construcción. No. Debido a ello, no se encuentra dentro del ámbito de aplicación del impuesto general a las ventas. Ojo, eso de que la primera venta no paga impuesto no es correcto. Incluso, muchas veces esa premisa deviene de la determinación del impuesto de alcabala, que tampoco te dice que la primera venta no paga el impuesto. Lo que pasa es que en el alcabala hay una deducción de 10 UITs, si mal no recuerdo, y sobre esa diferencia aplica el porcentaje del impuesto de alcabala. Respecto al impuesto general a las ventas, respecto al IGB, si yo quiero saber si algo está grabado o no, me remito a la norma. Y en este caso, el artículo 1 es quien resuelve esa posición, ¿no? Y en el artículo 1 te dice que se encuentra grabado con el IGB la primera venta de inmuebles realizada por el constructor. Eso es lo que me dice la ley del IGB. Entonces, la respuesta data por ello. ¿Por qué? Eso, chicos, se sustenta en un principio constitucional. O sea, no tiene nada que ver, y con esto espero no me vayan a interpretar mal, siento mucho respeto por la actividad
el contable, pero en este caso se está sustentando en un aspecto enteramente jurídico, en un principio constitucional, que es el principio de legalidad. Y eso lo tenemos dentro del artículo 74 de la Constitución Política del Perú. ¿No? En el artículo 74 de la Constitución Política del Perú se encuentran los cimientos de la constitucionalidad que que requerimos en un Estado de derecho positivo como el peruano, para poder llevar a cabo, ¿no? Para poder llevar a cabo nuestra actividad inmobiliaria, bueno, nuestra actividad tributaria en este caso, ¿no? No permite, incluso si yo reviso el código tributario dentro de mi título preliminar, me dice que no se permite la interpretación por analogía. ¿Por qué? Muchas personas interpretan de la siguiente manera. Si es una clínica, una persona jurídica, entonces está en renta de tercera categoría. Y si tiene renta de tercera categoría, quiere decir que también paga IGB. Esa es una interpretación por analogía y es una interpretación errada. La manera correcta sería interpretarlo desde el punto de vista del principio de legalidad, que es un principio constitucional. ¿Por qué? Porque no existe nada que se encuentre sobre la Constitución. Si esto es negro y la Constitución te dice blanco, aunque sepamos que es negro, no, tendría que ser blanco hasta que se corrija eso. Y como les digo, esto se cimienta en el artículo 74 de la Constitución Política del Perú, ¿no? Principio de legalidad. Con este principio de legalidad queda resuelta una situación de impuesto general a las ventas. Imagínense cuánto se ahorró esta persona, ¿no? ¿Cuánto se ahorró esta persona eh, al aplicar este concepto netamente jurídico? De 2.200.000 soles, el 18%, no sé, está sobre los 400.000 soles, ¿no? Esos 400.000 soles es lo que dejó de pagar este señor porque le estaban diciendo que él debía pagar eso. ¿Y cómo quedó resuelto? Con la aplicación del impuesto general a las ventas. Hasta allí, 10 UIT, seccionera Miche García, esto era respecto a la alcabala, no lo que estábamos viendo por alcabala, sí, eran las 10 UIT. En el tema de bienes, si se ve que el IGB lo paga el consumidor final, y el tema de servicios, el IGB también lo paga el consumidor final, Víctor. Siempre, todo acto que se encuentre grabado como impuesto general a las ventas es el consumidor final en quien va a recaer este pago. Por ejemplo, si tú me contratas a mí como abogado, yo te voy a cobrar un precio. Cuando yo le declare a la SUNAT, si fuera renta de tercera categoría con el IGB, y yo le declaro a la SUNAT le declararé el monto que se ha cobrado, del cual tendré que sacar mi subtotal, mi IGB, el total, declararé el subtotal, automáticamente me viene el IGB y ese es el IGB que yo tengo que trasladarle a la SUNAT, porque se supone que ese IGB ya te lo cobré a ti, ¿no? Por eso es que en las facturas ponen subtotal, IGB y total a cobrar. O sea, yo te puedo decir a ti 10.000 soles, ¿ok? Yo te puedo decir, mira, 10.000 soles. Dentro de los 10.000 soles ya está el IGB y está el subtotal. ¿Cuánto es lo que a mí me corresponde? El subtotal. El IGB es lo que yo te he cobrado a ti y tengo que dárselo a SUNAT. ¿Sabes qué? Acá está, por si acaso, lo que le he cobrado del IGB. Profesor, para servicios no hay muchas formas de deducir. Exacto. Para servicios no hay muchas formas de deducir. ¿Por qué? Porque en el IGB no se paga sobre una ganancia, se paga sobre un consumo. ¿Qué es lo que yo puedo deducir? Ah, ok, si en mi caso, si yo tengo yo tengo la actividad de una prestación de servicios, todo lo que sea material de escritorio, todo lo que sea inversión en material para la aplicación de mi servicio, con eso formalmente se compra con factura, se paga el IGB
y en el momento que yo presto el servicio y me pagan, yo podré hacer la deducción del crédito, del débito fiscal, que es el IGB de la prestación de servicios, menos el crédito fiscal, que es el IGB de la compra que yo realicé para realizar este servicio, y sobre esa diferencia aplicaría el impuesto general a las ventas, ¿no? Esa es la forma correcta para empezar a entender lo que es el IGB y a saber por qué el IGB se debe aplicar de esta manera, ¿sí? Alejandro, el día de hoy, mi estimado amigo, estamos viendo únicamente una clase demostrativa de los temas que me han solicitado, por tanto, no voy a poder darte una respuesta sobre requerimientos que te hayan venido de SUNAT. De repente, si estuviéramos en una clase de fiscalización por ahí, encantado, ¿no? Pero el día de hoy estamos viendo IGB y sistemas administrativos. No está vendiendo una persona natural a una persona jurídica. Recuerda, María, que en realidad, o sea, el dueño verdadero era una persona natural, pero lo materializó como le dijo a su hermano que a través de su clínica, ¿no? Oye, a través de tu clínica compra este inmueble, y luego a través de la clínica la están vendiendo. Por eso que el hermano le decía al otro: ok, mi contador te va a decir, ¿no?, cuánto es lo que tienes que pagar, ¿no? Mi contador te va a decir cuánto es lo que tienes que pagar, y es ahí donde se forma esta controversia, ¿no? Ahí se forma la controversia de qué, de, oye, pero, ¿y ese 18% de IGB? E incluso, mire, yo estoy seguro, y luego conversando con este amigo, le digo: ¿y qué hubiera pasado si el contador te hubiera dicho: ¿sabe qué? Su hermano me ha dicho que le cobre solo el 9%. Él me decía: si me decía el 9%, yo iba a pagar ese 9%. Yo te busqué, bueno, yo soy amigo del otro hermano, de un tercer hermano. Me dice: yo te busqué porque en realidad yo quería ver la manera de pagar menos. Y bueno, a raíz de eso, mi respuesta fue: no tienes que pagar. Y así, chicos, como este problema resuelto, he tenido muchas oportunidades en el cual la resolución de una controversia, de un problema, es simplemente la aplicación de algún dispositivo legal, sino que en muchas oportunidades, básicamente aquí en nuestro país, es como que se estuviera desnaturalizando la estructura del impuesto. ¿Ya? Muchas veces se, se fundamenta, ¿no?, alguna controversia de IGB tomando en consideración fundamentos de impuesto a la renta o viceversa. Y no puede ser tomado de la misma manera, porque para empezar, uno es un impuesto directo, el otro es un impuesto indirecto, uno grava el consumo, el otro grava la ganancia, y lo único que se pueden relacionar es que la aplicación del crédito fiscal te remite a la ley del impuesto a la renta para la aplicación de lo que significaría la causalidad o la necesidad de la inversión en el gasto o costo, ¿no? Eso es todo lo que demandaría. Ahora bien, una vez que hicimos un breve repaso, porque como les había dicho, no es una clase exactamente de IGB, vamos a ver un poco de los sistemas administrativos que se aplican. Fíjense, como ustedes ya conocerán, igual o mejor que yo, existen tres sistemas administrativos, ¿no? Siempre las detracciones terminan siendo casi como que un monstruo, porque se piensa que las detracciones son casi inaplicables y que es muy difícil. En realidad les contaré que las detracciones es un sistema muy bonito, es un sistema propio. Fíjense que las detracciones no son copias de sistemas de otros países u otras legislaciones, como usualmente se hace, y que tampoco es malo, ¿ya? No es malo que se copien algunas cosas. En realidad el derecho, todo el derecho en general, parte del derecho romano, y del derecho romano se ha disgregado históricamente y desde tiempos muy, muy antiguos. El derecho romano siempre ha sido la base.
Después de ello sale pues, las aplicaciones del derecho anglosajón, el derecho consuetudinario, el derecho positivo, etcétera. Pero no es malo que se apliquen. Lo malo es cuando se aplican sistemas iguales en sociedades distintas. Por ejemplo, cuando el año 2012, a través del decreto del legislativo 1121, se inserta o nace la famosa norma 16, que es la norma o cláusula antielusiva, ese año, básicamente, si nosotros leíamos esa norma antielusiva, era una copia de la norma antielusiva o cláusula antielusiva española. Curiosamente, a fines de ese año, en España declararon la inaplicación o inconstitucionalidad de su norma antielusiva y la reformaron. Y acá en Perú la habíamos cogido y la habíamos aplicado. Para empezar, una norma equivocada la estábamos aplicando acá en el Perú. Eso fue el motivo por el cual transcurrieron muchísimos años, 6 años si mal no recuerdo, para que se haga una modificación de esa norma antielusiva y nazca el famoso reglamento de la aplicación de la norma antielusiva, que ni siquiera tiene el nombre de reglamento de la norma antielusiva. Cuando hay situaciones como esas, son totalmente lesivas. Yo les comento que en alguna oportunidad, cuando yo estaba en mis estudios de pregrado, hace muchísimos años atrás, el año 2002, asistí a una conferencia internacional de derecho penal, ¿no? Venía quien era considerado uno de los 2 o 3 mejores penalistas del mundo, el doctor Gunther Jacobs, una exposición magistral, él exponía y había un traductor, fue espectacular. El tema fue que en la ronda de preguntas le dicen, ¿no? Doctor Jacobs, ¿qué opina usted que su teoría de la imputación objetiva se esté aplicando aquí en el Perú? Y él dio una respuesta bastante curiosa. Me sorprende que se esté aplicando aquí en el Perú mi teoría de la imputación objetiva, porque esa teoría ha sido creada para una sociedad como la alemana. Y yo no sé, o sea, en otras palabras nos dijo, ustedes no son Alemania, pero lo dijo de manera muy elegante, yo no sé si será aplicable a la sociedad que ustedes tienen. Eso también aterriza en el tema tributario. Muchas veces se cogen normas y se pretenden aplicar en el Perú, pero si no se aterrizan, lejos de ser buenas, terminan siendo lesivas, terminan siendo totalmente lesivas. No, sin embargo, el tema de las detracciones no. El tema de las detracciones, lo que realmente tiene, ¿no? Lo que realmente tiene es es un problema de dispersión normativa, hay demasiadas normas, lo que hace que la administración tributaria también, sí, hay que llamarla con todas sus letras, que la administración tributaria cometa errores a la hora de la aplicación y que el contribuyente también cometa errores a la hora de su aplicación. ¿Cuáles son? A ver, identificando 3 problemas más recurrentes de parte del contribuyente. Uno, sabe que tiene que depositar las detracciones y no lo quiere hacer y no lo hace y le traslada el 100% del pago al proveedor o prestador de servicios para que él se haga la famosa autodetracción. Y no se da cuenta que con eso se está limitando a que si esta persona no lo hace, él tampoco va a poder utilizar el crédito fiscal. Primer problema, momento del depósito o simplemente la no realización del depósito. Segundo problema, la norma dice que por importes mayores a 700 soles. Yo tengo, mira, y le dice a su asesor, ¿ya? Oye, yo tengo una actividad por 5.000 soles, pero no quiero que me apliquen la detracción. No entiendo por qué no, porque finalmente las detracciones se recuperan a través del pago de los impuestos o incluso de la liberación de fondos de detracción o libre disposición, como lo quieran llamar. Y por ahí, pues, uno de esos genios le dice, emite facturas hasta 700 soles y como dice la norma que es mayor a 700 no te van a aplicar las detracciones. Eso es otro error. ¿Por qué?
Porque la norma no te dice que la factura sea mayor a 700 soles, la norma te dice que la operación sea mayor a 700 soles. Entonces, si tú tienes una operación de 5.000 soles, está sujeta a la detracción. Está sujeta a la detracción. Que el comprobante haya sido emitido en varios comprobantes, eso no quiere decir que ya no se encuentre dentro del ámbito de aplicación, fíjense. Hay que tener cuidado con eso. Eso no te pone fuera del ámbito de aplicación. Te sigue colocando dentro del ámbito de aplicación, allá tú que no quieres entender esta situación, ¿no? Y tercero, chicos, cuando nosotros empezamos a revisar el decreto legislativo 940, nosotros podemos observar que en el decreto legislativo 940 se encuentra anexo 1, anexo 2 y anexo 3. Esos anexos no son por las puras. Miren, en el anexo 1 están aquellos bienes que van a ser trasladados o que van a ser regulados a través del traslado, donde está la venta de bienes internos también. En el anexo 2 te dice venta de bienes o retiro considerado venta. Profesor, ¿qué? ¿Lo mismo? Sí, aparentemente lo mismo. La diferencia es que en el anexo 1 están aquellos bienes que van a ser controlados a través del traslado y en el anexo 2 todos los demás. En el anexo 3 encontramos a los servicios. ¿Y por qué es importante eso? ¿Saben por qué, chicos? Por ahí decir, profesor, ¿y cómo sé yo si está en el anexo 1, si está en el anexo 2? Porque ambos son venta de bienes. Algo muy sencillo, chicos. Se busca en los anexos del decreto legislativo 940 y ahí te aparece anexo 1, qué bienes están sujetos al sistema. Anexo 2, qué bienes están sujetos al sistema. Anexo 3, qué servicios están sujetos al sistema y estos están condicionados a la aplicación del crédito fiscal. Una de las pocas cosas que yo me rehúso siempre a responder es cuando me dicen, profesor, tal operación está sujeta a la detracción y ¿por cuánto? ¿Saben por qué no lo hago? Porque yo si yo se los digo, en ese momento fácilmente mañana pasado se les olvida, en primer lugar. En segundo lugar, es mejor para ustedes que busquen los apéndices en la página de SUNAT, incluso es aconsejable, porque ahí se encuentran los las partidas arancelarias y las subpartidas arancelarias, en donde pueden deducir si realmente algo se encuentra dentro del ámbito de aplicación de las detracciones o no. Y en tercer lugar, por una cuestión muy sincera, son más de mil bienes y servicios, y particularmente yo no me he aprendido esos más de 1.000 bienes o servicios si están todos sujetos a las detracciones o no. Quien les habla es autor de un libro sobre sistemas administrativos del IGB, ¿no? Sobre un libro que habla de estructura, habla de aplicación, hay muchos ejemplos prácticos desde el punto de vista tributario y contable, que en esa oportunidad tuve el enorme placer de contar con el apoyo en la segunda edición de un gran amigo mío, que es Celso Chávez, ¿no? Así que siempre es recomendable que ustedes lo enfoquen desde ese punto de vista. Y por otro lado, como les decía, la administración tributaria también comete errores. Fíjense, les voy a contar también una pequeña historia a manera de un caso práctico. En algún momento, bueno, yo he sido funcionario de SUNAT durante 12 años, ¿ya? Y en un momento estuve en el área de control de la deuda y me ofrecí a realizar, a resolver los recursos de reconsideración que presentaban los contribuyentes, básicamente por temas de detracción. Entonces hubo un par de casos, los dos primeros casos que cojo, muy peculiares. ¿Qué había sucedido? El contribuyente había pagado sus impuestos, pero lo había pagado con códigos distintos. Ya voy a hablar de uno de ellos, un código distinto. Entonces, SUNAT hace una corrida y le dice, oye, hay una inconsistencia entre lo que tú has declarado y entre lo que tú has detraído. ¿Por qué? Porque no se verificaba ese pago de impuestos. Y le manda la famosa esquela de aviso de traslado por como ingreso como recaudación.
Entonces el contribuyente chequea, le dice a sus asesores, y los asesores ven, pero esto sí se ha pagado, y encuentran que había un error a la hora del pago. Ah, hay un error a la hora del pago. Y presentan el famoso dice, debe decir, ¿no? Ejemplo, dice 10-12, debe decir 10-11. ¿Ya? Eso es lo que pone. Entonces, una vez que hacen esta corrección, le contestan a la SUNAT, pero ustedes saben que uno solicita o hace el dice debe decir, y la SUNAT se toma unos días para poder aprobarlo. Entonces la SUNAT verifica y dice, no, igual, ingreso como recaudación. Y le manda su resolución de intendencia disponiendo el ingreso como recaudación de sus montos depositados como detracción. Entonces, el señor impugna y coloca ya el documento en el que había sido aprobado el famoso dice debe decir. Le dan el expediente, hago la verificación y digo, bueno, en realidad el señor tiene razón, procede su reconsideración. Saqué 2 expedientes igualitos el mismo día, ¿no? Pum, pum, pum. Y luego me llamaron a decirme que no se debe hacer así. Y me lo dijeron de tal manera que ya pusieron en duda lo que yo había realizado. La persona que era la encargada no era abogada. Entonces lo único que yo dije, bueno, tienes tanto tiempo haciendo esto que a lo mejor estoy omitiendo algo. Dime cuál es la base legal para sacar improcedente. No me dices que esto no es una nueva prueba. ¿Cómo que no es una nueva prueba? La ley 27444, que es la ley que se toma para impugnar, ¿no? Para impugnar en el caso de detracciones, te dice que para que tú impugnes a través de un recurso de reconsideración, tiene que existir una nueva prueba. Y él está colocando una nueva prueba. Y se cerró diciéndome que no. Entonces, bueno, atiné a decirle, ok, pero dame la base legal. Fue tanta mi insistencia que finalmente me dijo, no, lo que pasa es que cuando yo llegué y me encargaron resolver estos expedientes, se hacía de esta manera. Yo dije, pero eso está mal hecho porque la 27444 te dice tal, el decreto legislativo 940 te dice tal, y el procedimiento que se sigue en SUNAT te lo permite. Dame un motivo para que tú no puedas sacar procedente. Y no existía un motivo. Ahora, lo que yo me di cuenta con eso es que tenían mucho tiempo, ¿no? Tenían mucho tiempo tratando de esa manera. Trataban de esa manera esos recursos impugnatorios. Por eso les decía, la dispersión normativa en las detracciones no solamente juega en contra del contribuyente a la hora de su aplicación. Muchas veces sí tienen la culpa, pero también la administración tributaria en muchas oportunidades no sabe aplicarlas de manera correcta, ¿no? Y es así como que uno coge las detracciones y coge las retenciones y en muchas oportunidades coincide o coexiste una operación que se encuentra sujeta a la detracción y donde se hace una operación con un agente de retención. ¿Cuál aplico? La fórmula es que las detracciones siempre prima con todas las demás, es decir, contra las retenciones o contra las percepciones, ¿no? Y finalmente, antes de ver en estos pocos minutos que nos quedan, de ver los mensajes que me han dado, cuando nosotros querramos aplicar retenciones, tenemos que seguir una regla de oro o unos requisitos sine qua non, o sea, requisitos sin el cual no se aplicaría. Para el tema de las retenciones, tiene que ser una operación grabada, una operación mayor a 700 soles y una operación que sea realizada con un agente de retención. ¿Okay? Operación grabada, mayor a 700 soles y realizada con un agente de retención. Acá no hay un listado de bienes sujetos a la retención, por si acaso. En el caso de las percepciones, tiene que ser una operación grabada, tiene que ser realizada por
ya no con, sino por un agente de percepción, y tiene que ser un bien que se encuentre dentro del listado de bienes sujetos a las percepciones. Y eso lo encontramos dentro del apéndice 1 de la ley 29173, que es la ley que regula a las percepciones. ¿Sí? De esa manera se va construyendo los sistemas administrativos y el impuesto general de las ventas que tiene como tratamiento. Por obvias razones, cuando desarrollemos el taller, vamos a explorar una a una, desde el punto de vista, como les dije, de su estructura, normativo, casuística. Vamos a hacer taller, vamos a ver jurisprudencia, ¿no? Obviamente lo vamos a hacer, si mal no recuerdo, en 10 horas, que es muy distinto a verlo solamente en una pequeña hora el día de hoy. Vamos a ver algunos mensajitos, ¿sí? A ver, buenos días. Si una persona jurídica le dona un terreno a uno de los socios, se tiene que pagar un impuesto a la SUNAT. En realidad la donación es un acto de liberalidad por el cual no se pagaría impuestos. Sin embargo, Julio, lo que sí te diría es que cuando alguien dice donación, la SUNAT rápidamente manda una alerta, porque muchas veces, no te digo que sea el caso, sino que muchas veces las donaciones son utilizadas para efectos de evadir o eludir una responsabilidad tributaria. Así que cuidado por ahí. Dice, profesor, no entiendo bien si las ONGs pagan IGB o es que solamente no pagan el impuesto a la renta. Las ONG no pagan impuesto a la renta siempre y cuando hagan su trámite de exoneración de impuesto a la renta. Sobre el IGB, si realizan alguna de las actividades que se encuentren reguladas dentro del artículo 1 de la ley del IGB, definitivamente va a pagar. ¿No? Ricardo me dice, ¿qué son retenciones, detracciones y percepciones? Son sistemas administrativos del IGB, cada uno con su complejidad distinta, más o menos como les estaba hablando de las reglas para la aplicación de las detracciones y las reglas para la aplicación de las percepciones y de las retenciones, ¿no? Disculpe, el comprobante que la clínica emitió por la venta, ¿cómo quedó? Bueno, en realidad el tema del comprobante no lo vi, pero si es una operación no grabada, cuando emites un comprobante, tienes que ponerle como leyenda que es una operación no grabada, ¿no? Porque si tú no le pones que es una operación no grabada y no la declaras como operación no grabada, entonces a la hora de tu declaración también te harían pagar el impuesto. Mucho cuidado con el comprobante y con la forma de cómo la declara, ¿no? Esta de Ani ya la respondí. Doctor, el hermano al vender el terreno a la empresa estaría grabando el impuesto a las ganancias del capital al 5%. Si hubiera, ¿no? Si hubiera ocurrido eso, sí, él hubiera tenido que aparentemente pagar el impuesto, pero, o sea, él no compró y se le vendió a la clínica. Él lo que hizo es, le dijo al hermano, oye, tú cómprala y yo te doy el dinero a ti. O sea, es como que se hicieron un favor, como un pequeño puente, pero si fuera tal como lo explicas, hubiera sido así, hubiera tenido que pagar el impuesto. Darío, si anulo la factura del mes de junio por error, calculo, chicos, sistemas administrativos o el IGB que hemos visto, ¿sí? Dice, son unos ociosos los de SUNAT, son puro copy y pega de las normas de otros países sin importar que su realidad sociocultural y económica son distintas a las del Perú. En realidad, Luis, no por defender a SUNAT, pero no es solamente a SUNAT. Todos los países de la región tienen esa postura de muchas veces importar normas, ¿no? Aquí en Sudamérica, pues podríamos hablar del tema tributario muy a la vanguardia, obviamente Argentina y Brasil, y un país que ha avanzado muchísimo en materia tributaria es Colombia, muchísimo, muchísimo. Hoteles no están afectos a las detracciones, es que las detracciones no se afectan por el contribuyente, las detracciones se afectan por la actividad que realizan, entonces tendríamos que ver a qué tipo de actividad son las que realizan, ¿no?
Las detracciones son medidas absurdas, pues el fisco traslada la responsabilidad del pago del impuesto al cliente. No sé si llamarlos absurdos. Sucede que las convenciones internacionales a las administradoras tributarias les han dado esa potestad del traslado de esta responsabilidad amparándose en qué? Amparándose en que el tributar es un deber cívico. Por tanto, como es un deber cívico, puede utilizar a sus mismos contribuyentes como mecanismos para poder coadyuvar a tener un buen control, ¿no? A veces los proveedores requieren que se le pague el íntegro. Eso se tiene que evitar, ¿no? Se tiene que evitar de todas maneras. Doctor Verona me dice, le están mandando saludos a mi amigo José. O sea que las detracciones se deben aplicar sobre lo que se paga. Es decir, si tengo tres facturas que cada uno no supera los 700 soles, pero sumados sí superan y se paga el mismo día, se debe aplicar la detracción. Totalmente cierto, dice Julia. ¿Cómo rectificar entonces ¿Cómo rectificar entonces ante la notificación? No entendí esa pregunta. En el tema de transporte no es mayor a 400 soles, así es, ¿no? El transporte es mayor a 700 soles y bienes en transporte mayor a media UIT. Por eso le decía, los 700 soles es como que un término, es como que en las percepciones utilizamos el 2%, sin embargo, en las percepciones también hay situaciones del 0,5%, del 1,5%, del 10%, del 5%, ¿no? La generalidad en realidad es 700 soles, los otros son excepciones. La empresa dedicada a la impresión de banners, carteles, está sujeto a las detracciones. Está sujeto a las detracciones en la medida que sean bienes por encargo, ¿no? Si yo elaboro y yo vendo, es la venta de un bien que no estaría sujeto. Pero si a mí me hacen un contrato en el cual me dan material, logos, etcétera, y yo realizo, esa es la realización de un bien por encargo y ese bien por encargo sí estaría sujeto a las detracciones. Cuando no se realiza, se pierde el derecho al crédito fiscal. ¿Cuál es el monto mínimo para realizar la detracción? Como lo mencionaba hace unos instantes Javier, la generalidad es 700 soles, pero existen algunas excepciones como la del transporte. Si se prestan servicios diferentes, aplica el monto de los 700 soles. Si son diferentes, o sea, el monto de los 700 soles siempre va a aplicar, pero si son servicios diferentes, quiere decir que son operaciones diferentes, ahí sí, si es uno es de 600, el otro de 650, el otro de 700, no aplicaría, pero si alguno de ellos pasa de 700 soles, por el que pase sí aplicaría, ¿no? Y finalmente, vamos con dos últimas, ¿ya? Doctor, yo tengo una IRL, cuando la SUNAT me pone en multa choca con mi patrimonio por responsabilidad solidaria nada más. Y María dice, una consulta, en el servicio de transporte de carga se paga la detracción del 4% de cobro de la carga y el monto me dijeron que era de 400 para arriba. Sí, es que eso tiene que ver con el transporte, María. Justamente lo que hace un rato uno de tus compañeros preguntó si era verdad que en el transporte se aplicaba así. Sí, porque el transporte es una de las excepciones. No, justamente eso es lo que nos menciona el anexo 1 del decreto legislativo 940. Muy bien, chicos, como ya lo había previsto, el tiempo nos ha quedado un poco corto. Espero haberlos ayudado con esta breve explicación e introducción a lo que desarrollaríamos o vamos a desarrollar dentro del taller. Por obvias razones, ahí también vamos a contestar con mayor amplitud todas las interrogantes que puedan tener ustedes. Para mí, como siempre, va a ser un gusto poder empezar un día. Bueno, el día se empieza un poco más temprano, pero de todas maneras estar a las 9:30 de la mañana hablando de la materia que nos ha reunido acá. Para mí ha sido todo un placer y bueno, conmigo hasta una próxima oportunidad. Gracias a la invitación de mis amigos.